Buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a su iglesia cristiana Villahermosa, dándole gracias al Señor por permitirnos estar reunidos una vez más. Les invito, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias para leer Hebreos 10. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 29. Hebreos 10, versículos 19 al 29. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por habernos permitido, Señor, un día más de vida para glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, a ser fieles a tu palabra, a obedecer tu palabra, a guardarla, Señor. Tú dices en tu palabra que quienes te aman es quien obedece tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerla. Te pedimos, Dios, que nos perdones, que perdones cuando te fallamos, cuando colocamos otras cosas antes que a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle honor y gloria a la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo, al perdón de pecados que hemos recibido por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes y nos orientes, Señor, en este servicio que hoy tenemos dispuesto en esta noche. Te pedimos por el grupo de alabanza, por la persona que va a enseñarnos en esta noche. Que seas tú, oh Dios, dirigiendo todo, Señor, y que la gloria sea siempre solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
oye mi oración, escucha mis ruegos y respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Padre amado. Gracias, oh Dios, porque tú has perdonado nuestros pecados, Señor, y nos has dado vida eterna, Padre amado. Señor, en este momento traemos delante de tu presencia, Señor, a nuestros familiares que sean inconversos, Padre amado, que se encuentran apartados de ti, Señor, que tienen su corazón endurecido a tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que sea tu gracia y tu misericordia para con ellos, Señor. Que seas tú, Señor, teniendo memoria de cada uno de ellos, Señor, llamándonos a un arrepentimiento verdadero, Señor, llamándolos, Señor, a tu presencia, Señor, que se pongan a cuentas contigo, Padre Celestial, que su corazón, Señor, sea transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne, Señor, que escuchen tu santa palabra, crean y se conviertan y se arrepientan de sus malos caminos, Señor. También, Padre Celestial, traemos delante de ti, oh Dios, a nuestros amigos que se encuentran con quebrantos de salud, Señor, nuestros familiares, nuestros hermanos, Señor, que atraviesan en este momento por diferentes situaciones, Señor, de salud, Padre amado. Algunos de ellos se encuentran muy enfermos, Señor, se encuentran hospitalizados, oh Dios, o se encuentran en casa, Padre Celestial, que seas tú asistiéndoles, Señor, dándole fortaleza, Señor, rodeándoles con amor, con misericordia y con bondad, Padre amado. También, Señor, ponemos delante de ti, oh Dios, las situaciones de empleo, Padre Celestial. Aquellos hermanos y familiares que se encuentran desempleados, Señor, que en este momento están pasando por una situación económica difícil, Señor. Que seas tú proveyéndole, Señor, para todo lo que necesitan, Señor, en todas las áreas de su vida, espirituales, físicas, emocionales, Señor. Que seas tú rodeándole, Señor, protegiéndole, Señor. Que ellos vean a través de esta situación que están atravesando, Señor, tu mano poderosa con ellos, Señor. También te pedimos, oh Dios, por la vida espiritual de nuestros hogares, Señor, de los hogares de la Iglesia Cristiana de Villahermosa, Padre amado. Señor, te pedimos, oh Dios, que seas tú avivando nuestro deseo, Señor, por conocerte más, por aprender más de ti, Señor, por congregarnos, por alabarte, por adorarte, Señor, por estudiar tu palabra, Señor, en familia, Padre Celestial. Que como familias cristianas aprovechemos bien el tiempo, Señor. Que no caigamos en la trampa del enemigo, Señor, de descuidar nuestra vida espiritual, Señor. Te pedimos por fortaleza espiritual, Señor, que seas tú, oh Dios, ayudándonos, oh Dios, a resistir las tentaciones que día a día vienen a nuestra vida, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos a través de tu palabra, fortaleciendo nuestro espíritu, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida, Señor. Solo tu palabra puede transformar nuestras vidas, Señor. Puede fortalecer nuestros huesos, Señor. Puedes darnos vida nueva, Padre amado. Señor, te damos gracias en esta hora, oh Dios. Te alabamos y te glorificamos por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. También, Padre amado, te pedimos por la situación económica de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, Señor. Que seas tú dándonos sabiduría para saber en qué debemos invertir nuestro dinero, Señor. Dándonos sabiduría para poder ahorrar, para poder administrar, oh Dios, los recursos que nos has dado, Padre amado. También te damos gracias, oh Dios, y ponemos delante de ti las peticiones personales de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú las conoces, oh Dios. Tú conoces sus deseos, sus anhelos, Señor, sus necesidades, Padre amado. Te pido, Dios, que en tu soberana voluntad, oh Dios, seas tú respondiendo a nuestro clamor, Señor. Tú conoces nuestras aflicciones, nuestra debilidad, Señor. Nadie más que tú la conoces, Señor. Ponemos nuestras peticiones personales delante de ti, Señor. También te damos
y nos unimos en acción de gracias con nuestros hermanos, oh Dios, que te alaban y te glorifican por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y aún nosotros te alabamos y te exaltamos, Señor, porque hemos visto, oh Dios, tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, cómo nos has protegido, cómo nos has guardado durante estos meses de aislamiento, Señor, cómo has, oh Dios, brindado alimento espiritual y físico para cada uno de nosotros, Señor. Has guardado nuestras familias, Señor. Te pedimos, oh Dios, y te agradecemos, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Señor, no merecemos absolutamente nada, Señor, y sin embargo tú estás pendiente de todo para con nosotros, Señor. Te alabamos y te exaltamos y nos unimos en acción de gracias con nuestros hermanos. También oramos para que nuestra ciudad no ponga obstáculos para la difusión del Evangelio, mientras Dios concede a los creyentes la audacia para proclamar su palabra. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permíteme que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1, del 20 al 21. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Sábado 7:30 de la noche, domingo 10 de la mañana. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Escuela para matrimonios. Mañana jueves 20 de agosto tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube y por Zoom, en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted está casado o estuvo casado y no ha asistido antes a la escuela, pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248, solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 21 de agosto.
tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Salmos 34, 19. Todos los martes a las 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia 0022 80 84 671. Servicio en la Iglesia. Los hermanos que deseen servir al Señor en nuestra iglesia, en cualquier ministerio, se pueden inscribir con el hermano Néstor Echavarría al número de WhatsApp 312-757-1854. Requisito: haber realizado el estudio de la Escuela de Crecimiento y Formación. El Señor les bendiga, hermanos, un cordial saludo. Venimos a compartirles la alegría de que hemos terminado la primera escuela de crecimiento y formación virtual de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Sí, mis hermanos, como mi esposa les acaba de decir, es motivo de alegría y con ese mismo gozo queremos extenderles la invitación a esta ceremonia de graduación de esta escuela de crecimiento y formación para que por favor se animen y participen de esta graduación. Será el domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. Será un momento de compartir ese gozo con los hermanos graduandos. Entonces, por favor, acompáñenos y participen de esta celebración. Recuerde, domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. El Señor les bendiga. Hermanos, los invito para que me acompañen a la palabra de Dios, al libro de Judas, y vamos a leer del versículo 20 al 21. Judas, versículo 20 al 21. Dice la palabra de Dios: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese mensaje que has preparado de antemano para cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra sea transformando nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, nos redarguya, Señor. Nos lleve a un arrepentimiento, Señor. Que transforme nuestro ser, Señor. Señor, te pedimos, oh Dios, que seas tú dándole sabiduría a nuestro pastor en esta hora, Señor. Para que sea él trayendo un mensaje verdadero, Señor. Un mensaje realmente edificante para tu pueblo, Señor. Que seas tú bendiciendo su vida, su hogar, Señor. Bendícele, Padre amado. Guárdale, Señor. Provéele, Señor, todo lo que necesite, Padre amado. Que sea tú
Gracias, soberana, sobre él, Señor. Bendícele, Padre amado, Señor. En esta hora disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Quita todo aquello que nos estorbe, Señor. Quita toda tentación, Señor, a nuestro alrededor, para que nos distraigamos en cosas vanas, Señor, y no pongamos atención a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por esta hora. Gracias por este día que has hecho, Señor, para que nosotros podamos gozarnos reunidos como una familia, Señor, escuchando tu mensaje, Señor, las palabras de nuestro Dios, de nuestro Rey soberano, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que estamos estudiando la epístola de Judas. Estamos hablando de vencer a los apóstatas. Ya hablamos del llamado a las armas. También hablamos de presentar a los apóstatas. Y ahora Judas nos está invitando y mandando más bien un mandamiento apostólico a no tropezar. Cuando recibimos esta amonestación apostólica de no tropezar por parte de Judas, la primera parte o la primera instrucción que recibimos era recordar la palabra de Dios. Y dentro de recordar la palabra de Dios vimos recordar quién dijo, lo que dijo y por qué lo dijo. Y la conclusión es, hermano, es que cuando la iglesia recibe la palabra de Dios, es edificada. Cuando la iglesia no recibe la palabra de Dios, sino que está recibiendo solamente enseñanzas de los hombres, algo carnal, natural, del alma únicamente, para el alma, entonces la iglesia no es edificada, sino que la iglesia simplemente vive como en una especie de coaching, una especie de motivación, y se está fabricando un ministerio de mero entretenimiento, y en el mejor de los casos hablaríamos de un ministerio de casi como solo académico, puro intelecto e información. Se necesita el Espíritu Santo de Dios para ministrar a nuestros espíritus, y de esa manera entonces la palabra que es predicada nos hace más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a mirar la segunda instrucción de Judas, que dice los versículos 20 y 21, edifiquen su vida cristiana. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu paciencia. Te doy muchas gracias, Señor, porque sabiendo todo de nosotros, nos amas y sigues haciendo todo en nosotros para que cada día seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Cada día crecemos, cada día somos edificados, cada día progresamos en nuestra vida espiritual. No es nuestra naturaleza lo que nos impulsa a eso. Es nuestro nuevo nacimiento, nuestra unión vital contigo por medio de tu Espíritu Santo. Si no fuera por tu Espíritu Santo, nosotros no podríamos crecer en lo absoluto.
Te doy muchas gracias, amado Dios, por el cuidado que tienes de nuestras vidas y cómo tus palabras de advertencia y amonestación por medio de Judas están latiendo hoy en día en medio de tu iglesia. Para que aquellos que han nacido de nuevo de forma verdadera estén anhelando un avivamiento que traiga arrepentimiento y obediencia a la iglesia, que traiga santidad en tu pueblo, para que aquellos que han de ser salvos también te lleguen a conocer. Por medio de una predicación, oh Dios, que no esté amañada por nuestras anécdotas y por nuestros propios pensamientos motivacionales, sino una predicación santa que busque tu gloria, que promueva adoración a tu nombre y en tu pueblo un sometimiento incondicional a tus palabras. Oramos en el nombre de Jesucristo, pidiéndote, Padre Celestial, que esta enseñanza nos ayude en este propósito. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. La segunda instrucción, basada en los versículos 20 y 21, dice: edifiquen su vida cristiana. La vida cristiana nunca debe detenerse. La vida cristiana siempre debe ser hacia adelante. La vida cristiana nunca es pasiva, siempre es activa. La vida cristiana es vivir a Cristo. Y el vivir a Cristo, pues, es algo que se da no solamente en los escenarios religiosos, sino que ocurre en cada uno de los momentos de nuestra vida. Si la vida cristiana se detiene, entonces va a retroceder. De ahí que cada uno de nosotros tenga que rendir cuentas por cada momento, cada instante de su vida. Porque si yo estoy en Cristo Jesús, mi vida cristiana todo el tiempo debe ser con una sola meta y propósito: glorificar a Dios y deleitarme en Él para siempre. Entonces, si en algún momento mi vida cristiana se detiene, entonces se detuvo la adoración a Dios en mi vida. Se detuvo la búsqueda de la gloria de Dios. Se detuvo la búsqueda de la santidad. Y entonces empieza a retroceder en la vida cristiana. Hay casas, hay autos que usted los ha visto abandonados. Hay jardines que usted los ha visto abandonados. ¿Y qué ocurre con ellos? Empiezan a destruirse. Así nadie les haga nada malo. Solamente el hecho de que se detengan, se destruyen. Una casa abandonada se destruye. Un auto abandonado se destruye. Un jardín abandonado se destruye. Una vida cristiana abandonada se destruye. Los apóstatas tienen esa tarea. Se dedican a destrozar. Se dedican a que las vidas se abandonen al pensamiento del mundo. Y un cristiano que se ha abandonado en su crecimiento espiritual, si traemos este pensamiento a una ilustración gráfica, entonces sería un cristiano que va creciendo maleza a su alrededor, telarañas, y entonces las alimañas, los bichos empiezan a apoderarse del lugar, al punto
de que muchas personas, hablando en otro sentido, en otro contexto, utilizan estas casas abandonadas y estos autos abandonados como una figura hasta terrorífica para decirte que le ha poseído alguna entidad diabólica, porque era una casa hermosa pero que se ha abandonado. Lo mismo pasa con la vida cristiana, y no me malinterprete, no estoy diciendo que a un cristiano lo pueda poseer un demonio, de ninguna manera. Es una vida en sí misma abandonada. Los apóstatas se dedican a destrozar, pero todo creyente debe participar en la edificación del otro creyente. Nosotros venimos a ser como instrumentos en las manos de Dios para edificar a otros hermanos. Por eso no hay puntos intermedios. Usted está edificando en las manos del Señor Jesucristo, o usted está destrozando y destruyendo en las manos del maligno. El día de ayer estábamos enseñando a los padres que nosotros, cuando damos un ejemplo, lo damos para bien o para mal. Pero no podemos imaginarnos que hay un punto intermedio en la vida nuestra con relación a nuestros hijos. Si damos un ejemplo, si nuestra vida es un ejemplo, nuestros hijos toman ese ejemplo para bien o para mal. Por eso el creyente trabaja en edificar, mientras que los hijos de Satanás, como dice Juan 8:44, imitan las obras de su padre, que es destrozar, que es acabar, que es hacer que las cosas pierdan su belleza, sus virtudes y sus bondades. Por eso usted, mi hermano, en todo lo que hace, eso debe ser algo que debe despertarlo en esta noche. Decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy edificando con Jesucristo o estoy desparramando? Jesucristo le dijo al apóstol Juan precisamente eso. Cuando el apóstol Juan dijo, Señor, hay unas personas que están por allí predicando y están haciendo unos milagros y están haciendo cosas y dicen y hablan en su nombre. Y entonces Jesús le pregunta, pero ¿están diciendo algo diferente? Dice Juan, no, están diciendo lo mismo y hasta en su nombre lo hacen, pero no están con nosotros. Entonces el Señor Jesús le dice, Juan, pero entonces, porque no están andando con nosotros, vamos a destruirlos. Es que el que no está conmigo contra mí es, y el que no edifica conmigo desparrama contra mí. De ahí que el examen en este momento es, lo que estoy haciendo está en pro de la edificación del cuerpo de Cristo, o lo que estoy haciendo es para destrozar al cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que usando versículos, usando el nombre de Dios, destrozan. El apóstol Pablo era uno de ellos. Si usted lo recuerda, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba, tenía el nombre por el cual lo reconocían como Saulo, perseguidor de la iglesia. Y él, todo lo que hacía, él creía que traía gloria a Dios. Él creía y afirmaba que lo hacía en nombre de Dios. Hasta que Dios mismo, el Señor Jesucristo, habló con él, lo llamó, lo salvó, lo hizo una nueva criatura. Pero el apóstata sabe que está destrozando y que está destruyendo, porque su motivación no es limpia. Él entra rastreramente, él se disfraza, usa un lenguaje específico y se ha entrenado para aprovecharse de las personas. Por eso, mi querido hermano, lo que estamos diciendo es que mientras el apóstata destroza, el creyente se prepara todo el tiempo para edificar primero su propia vida espiritual y luego la de su congregación local. ¿Qué estás haciendo en este momento?
Y por los resultados de eso que estás haciendo, aunque es una palabra que me parece molesto utilizar cuando hablamos de resultados, porque casi que eso se ha vuelto en la iglesia cristiana, pero cuando hablamos de resultados significa el fruto de lo que estás haciendo. ¿Qué identifica? ¿Eres un buen o un mal árbol? ¿Edificas tu vida espiritual y la de la congregación local, o estás destrozando la vida de las personas alrededor? ¿Eres un divisionista? ¿Estás yéndote en contra del pastor, en contra del liderazgo de la iglesia? ¿O de pronto eres un divisionista con relación a otra iglesia local? Estás hablando mal del pastor de la iglesia local y estás buscando atraer personas. Obviamente hablo de una iglesia donde se prediquen las sanas palabras del Señor Jesucristo. Pero si es un lugar donde se le está enseñando a las personas precisamente una teología de prosperidad, de salud, de riqueza, sin Dios, se le está enseñando cosas que no son de las escrituras, las sanas palabras, pues yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una iglesia donde hay un pastor dedicado, comprometido a predicar las sanas palabras del Señor Jesucristo, no las de él. No, es para que hago esta aclaración para que se note la distinción. El cimiento de nuestra vida cristiana es nuestra santísima fe, que es, como dice el versículo 3, la misma fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, cuando hablamos, la primera instrucción fue: recuerden la palabra. En la segunda instrucción es: edifíquense, edifíquense. Primero ustedes y luego a la congregación local. Pero ¿y cómo lo van a hacer? Por medio de la palabra de Dios, por nuestra santísima fe, edificados sobre vuestra santísima fe, la fe que ha sido una vez dada a los santos, versículo 3. Hay un sentido, por supuesto, en el que nuestra fe en Jesucristo es la base en nuestro crecimiento. Es la base de que seamos edificados. Pero incluso esa fe depende de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Es decir, si mi fe está basada en la que ha sido una vez dada a los santos, cuando hablo de que tengo fe en Jesucristo, si alguien dice tengo fe en Jesucristo, si alguien dice yo creo en Jesucristo, no es un concepto como místico o abstracto. Alguien le dice a usted que tiene fe en Jesucristo, entonces la persona implícitamente tiene que estar diciendo que esa fe depende de lo que Dios ha dicho en su palabra, de lo que Dios ha revelado de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. O sea que cuando alguien habla y mucha gente habla, yo creo en Dios, yo creo en Chucho, yo creo en el Zarco, yo creo en el maestro. Y cuando lo digo, Dios sabe, verdad digo en Cristo y no miento, que lo digo con respeto. Estoy simplemente utilizando las palabras de estos hombres, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Y a qué me refiero? Es que muchas personas afirman creer en el Señor Jesucristo, pero en realidad no lo hacen. Porque cuando yo digo que creo en Jesucristo, esa creencia en Jesucristo debe estar basada en lo que Dios ha dicho acerca del Señor Jesucristo, en su palabra. Por eso, aunque muchas personas digan creer en Dios, como en Juan capítulo 8, el 32 en adelante, que los fariseos, los religiosos de la época de Jesucristo decían, es que nosotros somos hijos de Abraham, es que nosotros también creemos en Dios y tal cosa. Y Jesucristo, nuestro Señor, dice, vea, Abraham creía en una cosa, y en eso que creía era lo que mi padre le había revelado a Abraham. Entonces, si ustedes creyeran lo que creía Abraham, entonces ustedes harían lo que hacía Abraham.
pero todas sus obras son totalmente distintas a lo que hacía Abraham. Por lo tanto, ustedes en verdad no creen ni en Dios, ni en Abraham, ni son hijos de Abraham, ni mucho menos. Es cuando las personas dicen, no, es que yo creo en Dios, y hay personas, hay creyentes muy queridos y bien intencionados que le dicen a uno, pastor, pero es que yo tengo un papá, yo tengo una mamá, yo tengo una tía, yo tengo un abuelo, hay un amigo, en fin, que él cree en Dios, es que él es como todo espiritual, es como todo creyente. La pregunta clave es, esa persona, la afirmación que hace con relación a Jesucristo, ¿está basada en lo que el Padre ha dicho acerca de Jesucristo? No, porque él cree también que él se va a salvar, pero es por ser buena gente, o por ir a la religión amarilla, rosada, roja, azul, o que porque hay un señor que le vendió un librito donde dice que por ese librito ya pagó su salvación, o porque también puede ser que es que esa persona escuchó a Ana Maldonado y le mandó $1 y Ana Maldonado ya lo va a meter al cielo por ese $1. Bueno, en fin, entonces uno dice, no, es que esa persona no ha creído en Cristo Jesús. No, porque tiene que ser lo que el Padre le ha revelado a esa persona acerca de Jesucristo. La fe subjetiva depende de la revelación objetiva de la verdad. ¿Qué es eso? Entonces yo digo, yo creo en Jesús, esa es mi fe subjetiva, depende del sujeto. Yo creo en Jesús. ¿De qué depende? De lo que yo creo en Jesús, que está revelado en la palabra. Es la revelación objetiva de la verdad. Entonces no es lo que cada quien se quiera imaginar acerca de Dios. Por eso Judas da una segunda instrucción, edificándose en su vida espiritual, edificándose en la congregación local. Por eso no todo el que dice Señor, Señor será salvo. Por eso no todas las personas que afirman creer en Jesús creen en Jesús. Por eso no todos se van a ir para el cielo. Porque es que tiene que estar sustentado en la verdad de las Escrituras, mi hermano. La palabra de Dios, por cierto, es central en el crecimiento espiritual. Si hay una persona que dice que está creciendo espiritualmente, pero nunca lee la palabra de Dios, nunca estudia la palabra de Dios, nunca memoriza la palabra de Dios, nunca medita en la palabra de Dios, nunca se somete a la palabra de Dios, entonces yo diría, esa persona no está creciendo espiritualmente. Mi hermano Wilson hace poco terminó la escuela de crecimiento y formación, y en ella les dio tres enseñanzas más bien, acerca de la importancia de la Escritura en la vida del creyente. Cuando les enseñó las bases de la fe, cuando les enseñó los medios de gracia y cuando les enseñó las 5 solas. En las 3 oportunidades le habló acerca de la importancia de las Escrituras en la vida del creyente. O sea, si hay un crecimiento espiritual, tiene que estar la palabra de Dios en el centro. Yo no creo que exista y no he encontrado a un creyente fuerte y fructífero y que ignore la Biblia. Mire lo que estoy diciendo, un creyente. Porque es que puede haber creyentes, personas que son salvas, irán al cielo, pero su vida no crece, no dan frutos. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios no es el centro de su vida. Alguien dirá, bueno, con tal de que uno se vaya para el cielo. Pues yo no sé si un creyente diría eso. Yo creo que un creyente verdadero estaría arrepentido, porque Dios, el Espíritu Santo, le está diciendo a usted en este momento, para que puedas crecer y dar fruto, tienes que estar centrado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser el centro de tu vida. Debemos pasar tiempo devocional, hermano, de forma diaria en la palabra de Dios. Hermano, usted debe, por lo menos, les he pasado un artículo a los hermanos de la iglesia por el grupo del WhatsApp de actividades que debería ser 5 minutos a la primera hora del día.
Antes de levantarte, antes de tomar el celular y ver lo que dicen las redes sociales, antes de mirar cuántos me gusta te han dado, antes de ver cuántas personas han visitado tu página de Instagram, de Snapchat, de WhatsApp y todas esas cosas, cuántos han visto tus videos como youtuber o lo demás. Hermano, antes de todo eso, primero Dios. Un tiempo devocional diariamente en la palabra, hermano. Es buscando la mente de Dios. Pablo le escribía a los hermanos en Colosas diciendo que su mente esté llena de los pensamientos de Cristo. Pero ¿cómo me voy a llenar yo de los pensamientos de Cristo si no voy a la fuente de los pensamientos de Cristo? Si yo no uso la palabra de Dios, ¿cómo me voy a edificar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a dar fruto? Si estoy usando cualquier cosa, vean, no importa, le voy a decir algo así. Y se lo digo con respeto. Y porque yo mismo leo a esos autores. Pero no importa si es Carlos Spurgeon, por ejemplo. Si es Juan Calvino o si es Martín Lutero. Cualquier persona. No importa, la Biblia no dice que usted se va a edificar y que se va a edificar la iglesia local con los pensamientos de Carlos Spurgeon. La Biblia dice que serás edificado y transformado por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. No importa quién sea. Así que si tu confianza está puesta es en las enseñanzas de tu pastor para crecer, hermano, pídele perdón a Dios ahora mismo y arrepiéntete verdaderamente, porque has puesto tu carne en el hombro, tu confianza en el brazo de tu pastor. Y el Señor ha sido paciente y ahora te está corrigiendo, te está reprendiendo ahora mismo con esta palabra, hermano. Si hay algún pastor que te diga que solo la Biblia no es suficiente, esa persona te está mintiendo, es un falso maestro. Y él, ya estudiamos, va a recibir el mismo juicio de parte de Dios que recibieron los de Sodoma y Gomorra, los de Noé, Balaam, los hombres perversos, hermano, que han torcido las escrituras, como los hijos de Coré. Porque esa persona te está diciendo que hay algo superior a la palabra de Dios. No importa, hermano, el título, el nombre del seminario, como te lo ofrezcan. No hay nada superior a la palabra de Dios. Por eso el creyente debe tener un tiempo a solas con Dios para buscar la mente de Dios, para conocer a Dios. Y a Dios lo conocemos mediante las Escrituras. No es algo subjetivo meramente. Por eso le dije, mi fe subjetiva depende de la revelación objetiva de la verdad. Entonces puede haber alguien que diga, no, yo me meto en unos tiempos de oración, hermano, y ahí Dios me habla. ¿Y cómo te habla? No empiezan a venir unos pensamientos y unos coros y unas cosas. Hermano, tenga cuidado, que así se crearon todas las divisiones de las iglesias locales. Todas las falsas doctrinas y sectas empezaron así. El creyente debe someter su fe individual a la verdad de las Escrituras, hermano. Es central en mi crecimiento, hermano. Por eso si alguien dice que hay un creyente maduro, fructífero y fuerte, sin palabra, te está mintiendo. Si hay alguien que te dice que hay algo más alto y más grande que la palabra de Dios, o que la palabra de Dios requiere de algo para poderla entender, Jesucristo mismo dijo, esta palabra es sencilla y fácil de entender, lo que es difícil de obedecer. Tenga cuidado, hermano, y con mucho amor se lo digo. Y se lo digo no en mi nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. También debemos estudiar la palabra de Dios regularmente. Entonces, hermano, tiempo devocional,
la palabra en el centro de mi vida y de mi hogar. Tiempo buscando la mente de Dios. Yo, hermano, un estudio concienzudo. También les compartí un estudio, hermano, para que usted estudie un libro de la Biblia 30 días. Usted no me necesita a mí en su casa para eso. Me necesita a mí en este momento como su pastor para que le diga esto, hermano. Y le entrego los materiales y las herramientas para que usted estudie la Biblia en su casa, con su familia. Y si usted es esposo y padre, para que sea hombre, hermano, no un niño. Compórtese varonilmente y deje de estar oyendo basura del mundo, hermano, y de los falsos maestros. Compórtese varonilmente, abra su Biblia y enseñe la Biblia en su casa. Debemos estudiar la palabra de Dios regularmente, de una forma disciplinada. Por eso hablamos del tiempo devocional. Por eso les hablé de 5 minutos, los primeros 5 minutos del día. Antes de tomarse el primer trago de agua, o de tinto, o de aromática, no sé, de agua panelita, pero primero 5 minutos con Dios, primero que nada. Y de forma sistemática, disciplinado, de forma regular. Así vamos a entender mejor lo que la Biblia enseña, hermano. Esas personas que estudian la Biblia y que entonces cogen la Biblia y señalan un texto y dicen, Dios me habló, hermano. No, yo cogí ahorita y Dios me habló. Así no es, hermano. Dios es un Dios muy ordenado. Y si usted ha leído la Biblia, sabe que Dios es muy ordenado. Y si usted ha leído el Génesis, en el principio de la creación, usted ve el orden tan perfecto en el que hizo todas las cosas. Dios no hizo el hombre y después hizo todas las demás cosas. No, lo último, cuando ya todo estaba hecho, hizo el hombre. Y no fue que Dios hizo una cosa, después el hombre, después la luz. No, eso no fue así, hermano. Dios siempre ha sido así de ordenado en todos sus caminos. Por eso la persona que coge la Biblia y le abre y empieza así, eso no es tampoco ni bíblico, ni santo, ni bueno para su alma, su vida espiritual. Para entender mejor el consejo de Dios, tenemos que leer ordenadamente y regularmente. Póngase un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Por eso la instrucción de Judas es, usted no debe tropezar. ¿Y qué debo hacer? Recuerde la palabra, y ya dijimos lo demás, pero ahora le dice, edifíquese usted y la congregación. Pero estudie la Biblia. Carlos Spurgeon, mire de quién le estoy hablando. Carlos Spurgeon escribió un devocional. Se llama Los Cheques de la Fe o algo así. Pero él, cuando sacó este devocional, le dijo a la iglesia a la cual pastoreaba: hermanos, si usted por leer el devocional que he escrito ha dejado la lectura de la palabra de Dios, guarde el devocional y vuelva a la palabra de Dios. Porque es que, hermano, tenemos que bajar de todo trono, pedestal, altar a todos los hombres. Solo Dios, hermano, solo a Dios sea la gloria, a su palabra. Así que, hermano, tenga mucho cuidado con lo que escuchan los falsos maestros. Siempre te van a ofrecer una enseñanza de mayor y mejor calidad, pero lo están arrastrando, hermano, al destrozo de su vida. Y de su vida no solo, con todos los que son con usted. No, eso a mí no me va a pasar. Voy a espiritualmente. Claro. 1 Corintios 12 te manda a decir, o sea, Dios el Espíritu Santo, por medio de Pablo en la carta a los Corintios, que cree estar firme. Cuídese de que no caiga. Entonces, como estamos hablando de edificación, que es una figura o un lenguaje que se usa mucho en la Biblia,
Dios, el Espíritu Santo, guió a los escritores humanos para usar mucho esa figura de la construcción. Entonces, está hablando de que nosotros debemos edificarnos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces hablamos lo primero, el cimiento, la palabra de Dios. El talentoso predicador chino Watchman Nee leía el Nuevo Testamento una vez al mes. Una vez al mes. ¿Qué significa eso? Que leía por lo menos un libro de la Biblia por día, más o menos. Como hay unos más cortos que otros, entonces ahí se van compensando. Leía el Nuevo Testamento una vez al mes. Qué bueno que asumiéramos esa disciplina y práctica, hermano. Cuando usted, si alguna vez, yo no recomiendo muchos libros, pero si alguna vez fuera a leer a Watchman Nee, usted leyendo estos libros, usted se daría cuenta de que él, lo que escribía, era obvio que era de alguien que leía la Biblia. El discernimiento de la palabra de Dios en sus libros es evidente. Por eso, mi hermano, cuando usted habla, la gente nota lo que tiene en su corazón. Jesucristo lo dijo. Cuando los fariseos decían, pero es que mire, ustedes cuando van a comer no se lavan las manos. Hoy en día, pues yo no sé, yo creo que a Jesucristo, a los discípulos, los sacarían por no lavarse las manos y no poner tapabocas y por todas cosas. Entonces les diría, vean, es que lo que contamina no es lo que entra y no lo que sale. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, mire, mijo, es que realmente se va a notar cuán limpio y puro es su corazón por lo que habla. Porque es que usted puede ver muy bonito por fuera, muy limpiecito, pero por dentro puede ser como un montón de huesos de muerto, como un sepulcro blanqueado. Entonces el Señor dice, primero hay que lavar bien el vaso por dentro y después por fuera. Pero hay que decir que un vaso bien lavadito por fuera y sucio por dentro. Los miembros de la iglesia china del predicador Watchman Nee tenían un dicho. De hecho, si no hay Biblia, no hay desayuno. Ese lema sería bueno para que el hermano Edwin lo aplique para los retiros. Claro que hoy en día, como la gente está tan sensible, la gente ya se volvió tan intocable. A la gente donde le digamos esto se desmayan y hasta demandan y lloran. Pero sería muy bueno que a título personal, y al hermano José, bueno, ya cuando tenga sus campamentos, si es que vuelven a dejar abrir algún día y tener campamento, sería bueno, si no hay Biblia no hay desayuno. Primero el devocional, primero el tiempo con Dios, hermano, primero la Biblia. Y qué bueno que cada uno lo pusiera como en la cocina. Entonces cuando se levantó diga, verdad, no he leído la Biblia. Si no hay Biblia, no hay desayuno. Amá, ¿qué hay? Biblia. Primero. Imagine que siguiéramos este lema en Colombia. ¿Cuántos creyentes, hermano, ustedes se quedarían sin desayunar? Entonces no desayuno. Mejor no. En su casa. ¿Cuántos de su casa usted sabe? Yo no sé, pero usted sí sabe. ¿Cuántos de su casa preferirían entonces no quedarse con hambre por no leer la Biblia? Nosotros sabemos, cada quien sabe. El segundo elemento en la edificación de la iglesia, recuerde, edificar la vida cristiana, la segunda instrucción. Lo primero, en su vida espiritual, luego la congregación, y el primer elemento de la edificación de la vida cristiana es el cimiento, la palabra de Dios. Lo segundo es el poder para edificar la vida cristiana.
¿Y de dónde viene? De la oración. Orando, dice, versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, aquí una vez fue a los santos, la palabra de Dios, orando en el Espíritu Santo. La palabra y la oración van juntas en el crecimiento espiritual. La palabra de Dios y la oración. Si todo lo que hacemos es leer y estudiar la Biblia, vamos a tener mucha luz, pero poco poder. Pero si nos concentramos solo en la oración e ignoramos la Biblia, entonces podríamos terminar siendo culpables de tener mucho celo, pero sin conocimiento. No sé si haya conocido personas así. Yo sí. Personas con mucho celo por Dios, pero lo hacen desde la ignorancia. Entonces por eso, no hermano, falta 10 centímetros debajo del tobillo y cuello tortuga que le tape la mitad de la boca. Y las mujeres deberían ser como las del Talibán. ¿Dónde acá está eso? No, es que yo creo. Lea la Biblia, hermano. Lea la palabra. Hay un balance siempre, hermano. Por eso insistimos, hermano, la Biblia y la oración. La oración y la Biblia. Cuando vaya a leer la Biblia al comienzo del día, órele a Dios para que le ilumine sobre lo que va a leer. Y cuando vaya a orar, ore de acuerdo a lo que ha leído en la palabra de Dios. Ese es el balance. La palabra, leemos en Romanos 10:17, leemos la palabra para crecer en la fe. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces la gente, ¿cómo va a adquirir fe? Cuando oye. ¿Y cuando oye qué? Oye la palabra de Dios. Entonces, leemos la palabra y crecemos en la fe. Y luego usamos esa fe para pedirle a Dios lo que necesitamos y lo que la palabra de Dios nos dice que podemos tener. Por eso, cuando oye uno todas esas falsas enseñanzas de los falsos maestros y que dicen que es que la Biblia dice tal cosa y que usted puede decir y pedir y hacer tal cosa, entonces uno dice, ¿de dónde lo sacaron? Cuando mencionan el texto, entonces uno va al texto y se da uno cuenta, es que han forzado el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. Pero el contexto de ese texto en nada está haciendo referencia a lo que esas personas mencionan. O puede estar haciendo referencia a lo que mencionan, pero no es para nosotros en esta época. Puede ser para Abraham, puede haber sido para el pueblo de Israel, puede haber sido una profecía con relación a algún rey o algún reino o algún periodo de la historia en la antigüedad. Pero no podemos apropiarnos de todo así solo porque sí, hermano. Como les mencioné alguna vez, de una enseñanza que estando yo muy recién convertido, había un hermanito con mucho celo pero poca luz, que él decía que pisaba las cosas porque lo que pisara la planta de su pie sería suyo, cuando lo decía así. Y claro, pues en mi ignorancia, yo estaba muy recién convertido, creía que era cierto, hasta que pregunté, porque me parecía muy lógico esa enseñanza, un concepto demasiado imaginario y fantasioso, pero pregunté y me respondieron gratamente conforme a las escrituras. Pero bueno, eso pasa aún hoy, porque se le está enseñando a la gente que pueden pedir lo que sea, pero cuando yo leo la palabra de Dios y crezco en la fe, es decir, en la confianza en lo que Dios ha dicho, entonces voy a usar esa confianza en lo que Dios ha dicho para pedirle a Él lo que necesito. Y lo que Dios ha dicho que
Él me puede dar. No lo que a mí caprichosamente me dé, voy a ponerlo así entre comillas, y lo digo con respeto, me dé la gana de pedir. No es así. Sé de un Dios bíblico y conforme a eso me relaciono con Él, y cuando estoy orando no le estoy diciendo, Dios, yo estoy enfermo, te ordeno que me sanes. No le hablo así, porque es al Dios bíblico al que le estoy orando. Yo no le voy a decir, Dios, reclamo que me lleguen millones a mi casa. Tampoco. Y yo decreto que voy a ser un famoso cantante. Tampoco. ¿Por qué no? Porque conozco al Dios de la Biblia. ¿De qué depende mi fe subjetiva? De la verdad objetiva de la palabra de Dios. La palabra de Dios y la oración entonces van siempre juntas. Hechos 6:4 dice, y nosotros, dice el apóstol, cuando le estaban diciendo, si ustedes tienen muy descuidado la señora de nosotros, ustedes no me han vuelto a mandar de la canasta familiar, pastor, tal cosa. Entonces nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso hemos delegado al ministerio social. Ellos se encargan de eso. Por eso hay otras personas que se encargan de esos menesteres. Hable con ellos, que ellos son muy dedicados y muy esforzados para hacer que las cosas funcionen. Entonces, los que enseñamos la palabra de Dios nos podemos dedicar con mayor entrega al estudio de la palabra y a la oración. El evangelista Bill Sunday solía darles a sus convertidos 3 reglas para triunfar en la vida cristiana. Eso lo hacía él. No es dogmático. Es algo que este evangelista acostumbraba a hacer. Les decía que todos los días debían leer la Biblia y permitir que Dios les hablara. ¿Cómo me habla Dios hoy en día? Por medio de la palabra. Entonces debo leer la palabra. Hay personas que quieren que Dios les hable, pero no leen la Biblia. Y son esperando que Dios les hable y se quedan quietecitos así a medianoche, como esperando a que aparezca algún sueño o visión. Y tristemente, pues como Satanás sin ser omnisciente, pero es enemigo de nuestras almas. Y como por nuestra conducta y comportamiento repetitivo, él va aprendiendo a identificar nuestras debilidades y torpezas. Entonces le va a poner en el camino personas que viven de eso, de los que señalan la Biblia así, de los que viven de sueños y de visiones, de los que Dios le habló por medio de un pajarito, de los que Dios le habló por medio de una telarañita, los que Dios le habló por medio de una cortinita que se movía, o porque vieron 2 veces o 3 veces el mismo color o el mismo número. Hay gente que cree que Dios le habla así. Entonces, para esos que están aquí, que no leen Biblia, pero quieren que Dios le hable, aparecen estos otros. Y ahí es como se dice, dice el dicho, se junta el hambre y la necesidad. No, si usted quiere en verdad crecer en su vida cristiana, tiene que leer la Biblia todos los días. Y quiere que Dios le hable, tiene que leer la Biblia, hermano. Y no esté buscando así de forma aleatoria, como a ver, que Dios ¿qué me irá a decir hoy? A ver, Dios me dice, Dios ¿qué me irá a decir? A ver, Dios ¿qué me irá a decir? No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Qué querrá decir? A ver. No, así no se estudia, hermano. Usted empieza en orden, o un capítulo completo, o un libro completo. Mi recomendación pastoral es que se enseñe a leer la Biblia en orden. Y si quiere utilizar el estilo de estudio de Watman Nee, leas el Nuevo Testamento todos los días
y una vez al mes, sin dejar de leer el Antiguo Testamento. Lea la Biblia. Permita que Dios le hable. Ahora, lo otro que él les decía era que debían orar. Entonces, Dios le habla y usted le habla a Dios. Ore a Dios. No repita mis palabras, no repita las palabras de otro. Hable con Dios sus palabras. Usted se imagina donde yo llegue donde mi esposa y le diga frases que le escuché a otro esposo decirle a su esposa. Ella inmediatamente va a decir: César, vos no hablas así. Pues, ¿por qué me estás diciendo eso? Es que me estás engañando. ¿Qué? Claro. Ya se imagina que quién sabe de dónde saqué las palabras. O si yo empiezo a hablarle a mis hijos como otro papá le habla a sus hijos, mis hijos van a decir: oye, ay, papá, ¿por qué está hablando tan raro? Eso es. Yo debo hablarle a mis hijos y ellos van a identificar, o a mi esposa, y la gente a mi alrededor sabe cómo hablo yo. Estoy poniendo un plano infinitamente inferior porque es comparado con Dios. Ahora, yo hablo con Dios y Él sabe cómo hablo yo, si Él me hizo. Y me conoce más a mí de lo que yo mismo me conozco a mí mismo. Pues háblele a Dios como usted habla. Y ponga sobre la mesa sus cartas. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué anhela? ¿Qué le preocupa? ¿Qué lo tiene inquieto? ¿Por quién está usted orando o a quién quiere acompañar en oración? ¿Hay alguien que le ha dicho que tiene una necesidad? Ore por eso. Todo eso, hermano. Ore. Háblele a Dios, hermano. Pero cuando usted ha leído la Biblia, usted va a saber que le está orando es por lo que realmente necesita y las cosas en las que Dios le ha dicho que Él le puede dar. No es porque Dios no tenga el poder para darle, sino que la Biblia es tan bueno, por eso usar la Biblia, hermano. Por eso es tan maravilloso orar la Biblia. Porque no oramos pidiendo cosas en las que Dios nunca se ha comprometido. No porque Él no puede, Él es todopoderoso. Sino que Él ha determinado, definido los límites por donde debemos andar. Porque si no, nosotros volvemos loquitos. Imagina uno con un Padre todopoderoso. No enloquecemos. Pero es que nuestro papá no es como un mafioso, y lo digo con respeto cuando me refiero a él. Pero algunos lo tratan como si fuera el patrón de Tenochtitlán, los de San Jalisco y todos los de los norteños del sur. Así no es que acaso Él es un capo, que el hijo caprichoso le pide lo que sea. Y no, eso no es, hermano. Él es Dios y Él es infinitamente sabio y además Él es absolutamente soberano y todo Él es amor. Por eso en todo lo que hace en tu vida es amor, amoroso, todo lo que hace en tu vida. O sea que cuando le oro a Él, yo traigo todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, inclusive las cosas que me inquietan, pero sé que al Dios que le hablo es mi Padre, pero que es Dios. Y además, otra cosa que le recomendaba este señor Bill Sunday a los que habían convertido, decía: dé testimonio y háblele de Dios a otro. Dé testimonio. ¿Qué es dar testimonio? No es solamente comportarse como un cristiano, porque es que eso lo tiene que hacer. Es que eso es lógico, es que usted se ha nacido de nuevo. Sus afectos han cambiado. Lo primero, lo que más le apasionaba a usted antes de conocer a Jesús, ¿qué era? Apegarse a una borrachera, decir mentiras, engañar, ser fraudulento, hacer muchas cosas. Pero como sus pasiones, sus afectos ya cambiaron por los de Dios, entonces cuando hablamos de dar testimonio, pues eso se vuelve como redundante, ¿cierto? Sería como decir subir para arriba o bajar para abajo, o los órganos del organismo. Cuando decimos dar testimonio es cuéntele a otros precisamente que sus afectos han cambiado. Explíquele a otros que es que no es porque usted quiere, nadie lo controla ni lo manipula, sino que ya a usted le nace honrar a aquel que lo salvó. Que usted era culpable. Compártale eso a la gente, hermano. Yo sé que mejorar estas 3 reglas que les daba Bill Sunday a los recién convertidos, para mí es muy difícil mejorarlas, pues. Es que ¿qué más es? Eso, de hecho, es lo que estamos enseñando en la clase de los lunes. Es eso.
¿Cómo es la nueva vida en Cristo? Nuestra hermana Mónica estaba enseñando una de las clases, porque es una maestra. Ella no es la pastora Mónica, no, una maestra que Dios usa, porque las mujeres pueden ser usadas en el ministerio, no como pastoras, pero sí para enseñar, no en un culto público, a sus alumnos. Y ella estaba enseñando sobre ser salvos. Hermano, ahora, ¿qué quiere decir orar en el Espíritu Santo? Porque hay gente que utiliza estas frases para manipularlo a usted, para hacérsele notar como si fueran más grandes que usted espiritualmente. Hay muchos que tienen el complejo de hermano mayor, como leemos en Lucas, en la parábola del hijo pródigo. Mire el versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Pero en el versículo 20 dice que los creyentes, ustedes, vosotros, amados, se edifican sobre vuestra santísima fe el cimiento, y el poder es orando en el Espíritu Santo. Mientras los falsos maestros están únicamente en lo que producen sus emociones naturales, sus capacidades naturales, sus habilidades naturales aprendidas hasta en institutos o lo que sea, el creyente no, él ora en el Espíritu Santo. O sea, pastor, ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Es decir, raca, raca, bacandaca, zamba, cachapa, zamba. No. Orar en el Espíritu Santo es ser guiado, ser dirigido, ser controlado, ser gobernado, ser conducido por el Espíritu Santo. Eso es. Orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, alguien ha dicho, la oración no es lograr que se haga en el cielo la voluntad del hombre, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Eso es. Es orar en la dirección de Dios. ¿Qué mejor oración que esa? Una oración empezada en Dios y terminada en Dios. Es una oración conforme a su voluntad, no a la mía. Orar así es muy difícil. Es muy difícil. Porque es que nos gusta poner nuestras condiciones en la oración. Y claro, ponemos las condiciones en la oración y al finalizar la oración ponemos el sello en el nombre de Jesús. Entonces eso se volvió en el pueblo evangélico como que si yo puedo pedir lo que sea. Jesús, póngamele la firma, en el nombre de Jesús, ponga la firma para que el Padre me autorice. Muchos cristianos hablan así. Pero eso no es lo que se refiere a la Biblia. En 1 Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye ¿cuándo? Cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Vio? Porque estos versículos no se pueden separar. Hay quienes los separan y ahí, hermano, hacen el daño. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿cómo? Conforme a su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuáles peticiones? Las que son conforme a su voluntad. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No se le olvide, es que primero tiene que por eso los que les gusta, hermano, sacar los textos del contexto para volver un pretexto, hermano, ya es porque usted no puede dejar de leer la Biblia, hermano. Porque los falsos maestros buscan destrozar su vida cristiana. Y no solo destrozan la suya, sino la de su familia. Y usted después dice, hombre, pero no haberle hecho caso al pastor, hombre. No, a mí no, a la Biblia, es que Dios es el que le está hablando. ¿Que me está usando a mí? Sí. Sí, es que Dios es el que le está mandando a decir. No son mis palabras, son las de Dios, hermano. Son las de Dios, tenga mucho cuidado. Vean, yo oro por usted. En verdad lo aprecio, lo amo en el Señor. Mi interés es su crecimiento espiritual. No le digo esto por capricho. No tengo ningún beneficio más que la gloria de Dios y el deleite en que usted crezca, que eso, no más.
un falso maestro busca aprovecharse de usted. Porque usted se vuelve en él como un triunfo personal. No, eso no es así. No es mi reino, no es el del pastor Fabio, no es el de los ancianos de la iglesia o pastores de la iglesia. Cualquiera, el hermano José, Edwin, no. No estamos construyendo nuestro reino. Así que si alguien le habla de eso, no, tenga mucho cuidado. Y si es alguien de la iglesia, hermano, yo sí le agradecería que usted me dijera: pastor, vea, hay una persona que está haciendo esto dentro de la congregación. No, es que hay que poner cuidado, hermano. Poner cuidado. Si no cuidamos la iglesia nosotros, para eso nos puso Dios. Mire, como creyentes podemos orar a solas con Dios. Dice Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces yo estoy orando a solas, pero no estoy solo. Es que cuando yo estoy orando al Padre. No es como yo ahí solo hablando por hablar, ya eso es demencia. No, yo estoy hablando con el Padre. Él me oye. Tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en secreto y ve en lo secreto, ahí está el Padre. Usted no está solo, hermano. Usted puede estar con su esposita ahí, sus dos niñitos allí, es más, la suegra en la otra pieza, y usted orando al Señor, y el Padre está ahí. No lo vemos, no es que no tenemos que verlo, pero lo sabemos por la palabra. Claro, es que mi fe se sustenta en lo que Dios ha dicho en su palabra, no en que, sí, hermano, yo lo siento, hermano, yo lo siento. Hay una película muy bonita, se llama El Cuarto de Guerra, muy bonita, en general es buena, pero hay una cosa que pasa al final de la película, que es que unos evangélicos están arrendando una casa y entra a un lugar y dice: en esta pieza hubo oración, aquí se siente que en esta pieza hubo oración. Asimismo lo hacen los brujos y los hechiceros, dicen: en esta pieza hubo algo, aquí hay un maleficio. Entonces hay cristianos que creen tanto lo uno como lo otro, y por eso su concepto, su cosmovisión, su conocimiento de las cosas de Dios o las cosas espirituales es basado en eso, en cascabel, en la mona, en el canguro, en Chunky, en la profecía del no nacido. O sea, todos esos hermanos son los que le manejan la teología sobre el estudio de los ángeles a muchos creyentes que no leen la Biblia. O cuando usted ora al Padre. Es que el Padre, si recuerda, el Padre es omnipresente, Jesús es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente y son inmanentes. Usted no tiene que ir a un lugar, a un cuarto de oración. No, o sea, es bueno, es una buena práctica, porque ese lugar le va a recordar su agenda de lectura bíblica, estudio de la Biblia, de oración. Pero no es porque ahí es el cuarto. No lo haga, hermano, que ya se devuelve pecado. ¿Oyó? La Biblia dice que el Espíritu Santo se une a nosotros cuando oramos. Dice Romanos 8, 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En verdad que no. Pero el Espíritu Santo, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué el Espíritu Santo se une a nosotros cuando oramos de acuerdo al texto? Porque conoce la mente de Dios. Y porque como queremos orar en el Espíritu, es decir, ser dirigidos por el Espíritu Santo, queremos orar en esa dirección del Espíritu Santo para orar lo que le agrada a Dios.
Además, el Espíritu Santo puede darnos sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Efesios 1:15 en adelante dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder, señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. También puede ayudarnos a acercarnos al Padre por la entrada que tenemos en Jesucristo. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Adoramos a Dios en el Espíritu. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y el Espíritu Santo nos motiva a orar, porque Él es el Espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando el creyente se somete al Espíritu, entonces el Espíritu Santo lo ayuda en su vida de oración, y Dios responde a ella. Ese proceso de edificación en la vida cristiana incluye la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la oración. Pero todas estas cosas, por más preciosas que sean, pueden convertirse en rutina. Así que Judas añade otro factor y dice: conservaos en el amor de Dios, versículo 21. No escribió consérvense salvos, porque ya les había asegurado que eran guardados en Jesucristo, versículo 1. Escribió: conservaos en el amor de Dios. Nuestro Señor hizo una afirmación similar en Juan 15:9, que dice: permaneced en mi amor. Amar a Dios quiere decir mucho más que disfrutar cierta clase de sentimiento especial. No es eso. Mire, es obvio, conforme crecemos en la gracia, experimentamos una comunión especial más profunda con el Padre. Y es cierto que tenemos ocasiones cuando pareciera como si lo sintiéramos más cerca. Yo sé que sí, pero no dependemos de eso. Juan 14:21 al 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si ves que está muy... ahí no habla de la sensación subjetiva de que me visitó en la habitación. No es eso. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces la Biblia compara eso con el amor del esposo y la esposa, Efesios 5:22 en adelante. Cualquier pareja casada y feliz te puede contar por su propia experiencia y testimonio que el amor se profundiza con el paso de los años.
Cuando yo estaba recién casado o cuando era de novio de mi esposa, era una forma de amarla. Pero hoy en día mi amor por ella tiene raíces más fuertes y más profundas. En el paso de los años sé que será mayor, porque esos primeros 30 años me han dado esa experiencia. Pero se necesita mucho más que sentimientos de éxtasis para tener un matrimonio exitoso o una vida cristiana exitosa. Tiene que haber obediencia e interés mutuo. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así dice la Biblia. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. 1 Juan 2:5. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:10. Creemos que eso es lo que Dios dice cuando nos habla de nuestro crecimiento en nuestro amor a Él, al escuchar su palabra, obedecerla y deleitarnos en hacer lo que le agrada. Así nos mantenemos en el amor de Dios, hermano, como dice el texto de Judas, conservados en el amor de Dios. El amor de Dios es un amor santo, no un sentimiento superficial. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, dice el Salmo 97:10. Ya ve por qué durante toda esta enseñanza, desde el principio insistimos y aún hoy, en este momento, es que decir que aman a Dios, cualquiera lo dice, pues que el que ama a Dios aborrece el mal. No puede haber una persona que diga que ama a Dios y se deleita en el mal. No puede haber. Amar a Dios es amar lo que Él ama y detestar lo que Él detesta. Por eso, aunque tengamos ciertos sentimientos hacia ciertas personas, su comportamiento pecaminoso nos molesta y uno dice, no, yo mejor me voy, luego vuelvo. Entonces la gente dice, pero como se volvió de raro. No, es que ya no disfruto esas conversaciones, ya no disfruto estar aquí. Y no es que alguien diga, ay, entonces ¿cómo se va a salvar la gente? No, es que hay momentos donde sin esa como tan contaminada y tan bochornosa, uno les puede compartir la palabra de Dios. Le agradamos al hacer las cosas que Él ordena. Es el creyente dedicado y separado que disfruta la comunión más íntima con el Padre en la familia. Segunda de Corintios 6:14-18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, es que cuando usted lee a Jesús, que la gente lo criticaba por reunirse con ciertas personas, pues que Él no iba a perder el tiempo. Es que usted y yo de pronto nos reunimos con personas no creyentes y terminamos más enredados que ellos mismos. No, Jesucristo iba, pero Él iba siempre a hacer la voluntad de su Padre. Si usted la tiene así de claro, entonces usted dice, no, es que yo voy a estar con mi familia en tal momento, pero yo voy a ir a hacer la voluntad de mi Padre. A todo el mundo le va a predicar. Me van a echar, pero va a predicar. Entonces edificamos nuestra vida cristiana sobre el cimiento de la fe y motivados por el amor, pero también necesitamos esperanza. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Los ojos del creyente deben estar dirigidos hacia el cielo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Segunda de Pedro 3:2. La palabra que traduce esperando, versículo 21, quiere decir
con expectación ferviente. O sea, está escribiendo una actitud, hermano, de una vida motivada por la promesa de que Jesucristo va a volver. Los apóstatas solo pueden esperar castigo, pero el pueblo de Dios vive todo el tiempo con la expectación ferviente, con la actitud de una vida motivada por la promesa de que Cristo va a volver. El pueblo de Dios aguarda misericordia. No solo es nuestra salvación del pecado, una dádiva de la misericordia de Dios, sino la liberación de su iglesia de este mundo malo. Esperamos, hermano. Una vez escuché al falso maestro Ante Gebel que decía que él veía con muy malos ojos los cristianos que amaban la venida del Señor. Yo, pues si eso lo dice la Biblia, y escuché a ver qué era lo que decían. Es que nosotros debemos amar, es el arrepentimiento de las almas. Aquí hay mucho por hacer. Yo digo, ese de pronto lo que pensaba que aquí hay mucho por hacer es porque todavía le falta plata por conseguir. No sé, porque yo no, o sea, los hijos de Dios amamos la venida del Señor, y mientras llega el Señor, predicamos el Evangelio. Es que lo uno no quita lo otro. Pero decir que es mejor esto que estar en la presencia del Señor. No, hombre, yo anhelo que el Señor me saque de este presente siglo mal. Él vendrá por nosotros en su misericordia y nos va a llevar consigo, hermano. Ya hemos notado, esperar la venida del Señor es un gran estímulo para la vida del creyente, hermano. Nos hace querer conservarnos puros, como dice 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y evitar las cosas de la carne y del mundo. Filipenses 3:17-21, que dice: hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque así andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra esperanza en Cristo es como un ancla, dice Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del pelo. Eso nos permite estar firmes en las tormentas de la vida, hermano, y como un casco que nos protege en las batallas existenciales, como dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, nega la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, mire, Dios nos protege por medio de su palabra de muchas cosas, hermano. Y lo que Dios quiere es que nosotros hoy entendamos que mientras los falsos maestros están procurando destrozar la vida de los creyentes y la vida de la iglesia, nosotros los cristianos estamos todos los días procurando la edificación de nuestra vida espiritual y la vida de la congregación local. ¿De qué lado estás tú, mi hermano? Vamos a orar para que continuemos luego estudiando la palabra de Dios. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te agradezco, Señor, que nos estés enseñando de esta forma tu palabra. Tengo que reconocer que es muy difícil, Señor, este tiempo, poder predicar tu palabra y encontrar tanta oposición dentro del mismo pueblo tuyo, Señor. ¿Cuántas personas están haciendo todo lo posible para que este mensaje no les llegue a tu iglesia? ¿Y cuántas personas están trabajando todo el tiempo para dividir la iglesia, para destrozar la vida de los hermanos y de sus familias? Te pido por los que escucharon esta enseñanza y por los que tal vez la han de escuchar luego. Guárdanos a todos en el nombre de Jesucristo. Estamos cimentados en tu palabra. Ayúdanos a vivir en la oración y a testificar de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche.
Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.